¿Cómo hacer que nuestras decisiones y determinaciones sean positivas, sean las mejores? Pues podemos ir a la Biblia. Entonces, les pido el favor que tomen su Biblia, hermanos, y la abran en el Evangelio según San Lucas para ver un versículo en el capítulo 1, en el versículo 38. San Lucas capítulo 1, el versículo 38. Dice así la palabra del Señor. San Lucas capítulo 1, el versículo 38. ¿Quieren estar de pie entonces, hermanos? Para leer la palabra está bien. Dice así, amados, la palabra del Señor. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Leamos juntos, lean conmigo el texto. Vamos. Entonces, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Señor, en esta tarde te damos a ti el primer lugar, como siempre, en esta reunión. Te damos gracias por el privilegio que nos dan, Señor, de leer tu bendita palabra. Señor, te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, por el hermano pastor que nos acompaña. Gracias por su vida y por su ministerio. Igualmente, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, ahora te suplicamos humildemente que nos des tu palabra, la que tiene vida y tiene autoridad y poder. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados hermanos. Yo me doy cuenta que cuando una persona, hermanos, se encuentra con Jesús, toma una reacción, toma una determinación, toma una decisión. Estoy pensando en este momento, hermanos, en la escritura que dice, hermanos, que Pilato estaba en calzas prietas en alguna ocasión. Él estaba frente para decidir qué iba a hacer con Jesús. Y dice la escritura en Mateo 27, 24, que cuando Pilato vio que nada adelantaba, sino que todo se hacía más alboroto respecto a Jesús, dice que entonces él tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato, ese líder, hermanos, del gobierno, él decidió, cuando él llegó y encontró con Jesucristo, así lo resolvió, lavándose las manos, poniendo la culpa sobre otras personas, y así lo resolvió. Cada persona en este mundo, hermanos, decide. Ustedes y yo hemos tomado una decisión con respecto al Señor Jesucristo. Otro hombre muy importante en las Sagradas Escrituras, hermanos, o por lo menos que la Biblia lo dice, es el rey Agripa. Era un hombre muy insigne en los días del apóstol San Pablo. La Escritura dice en Hechos 26, 28, que cuando Pablo le estaba exponiendo el mensaje de Dios y le presentó a Jesucristo como el Salvador de su vida, Hechos 26, 28, dice que Agripa no pudo aguantar y reaccionó. Y la reacción de Agripa, hermanos, bueno, ahí está escrita. Después de esos dos puntos, léala conmigo. ¿Cómo dice? Por poco te persuades a ser cristiano. No recibió a Jesús en el corazón. Él dijo, tampoco voy a rechazarlo. Y resultó con esa frase diciendo, por poco me persuades a ser cristiano. Otra manera de resolver qué hacer con Cristo, qué hacer con Jesús. Esto nos indica entonces, hermanos amados, que nadie, absolutamente nadie en este planeta Tierra es neutral. Nadie puede decir, bueno, yo no me comprometo con Jesús, pero tampoco le hago daño a nada de nada. Yo voy a hacer ahí, voy por toda la línea del centro, ni Jesús ni no Jesús. No. O somos o no somos. Amén. O somos de Jesús
Le pertenecemos a Él, vivimos de la mano con Él, caminamos con Él. Él es el Señor de nuestra vida o no lo es. Aquí, hermanos, en este versículo que leímos en esta tarde, hay un ejemplo, hermanos, extraordinario de cómo uno tomar buenas decisiones, hermanos, con respecto a Jesús. Y en este caso nos lo da, hermanos, una señorita. Por cierto, dice la Escritura, una señorita virgen. No había tenido nada que ver con ningún hombre. A esa niña la visitó un ángel del cielo. Se llama Gabriel. Él entró a donde estaba María y la saludó. María parece tuvo mucho temor, se sorprendió. Y la primera declaración que oyó María de un ser celestial fue esta: no temas, no tenga temor, María, porque dijo el ángel a ella: has hallado gracia delante de Dios. ¡Qué buena noticia! María se enfrentó entonces, hermano, con un ser celestial que le habló seguramente en una manera audible por primera vez en su vida. Era una niña preciosa, era una mujer realmente santa, hermanos. Y a ella el ángel vino y la visitó con esas dos declaraciones iniciales: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y el ángel le siguió hablando: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Así María, hermanos, esta señorita encontró, hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, estaba muy cerca, y por primera vez de pronto ella escuchó ese nombre, Jesús. Y por primera vez ella escuchó también, hermanos, que el ángel le dijo en ese versículo famoso 32 de San Lucas 1:32, le dijo: este hijo que usted va a dar a luz, dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Qué cosa tan linda y tan interesante. Las hermanas que están aquí en esta tarde pueden imaginar y sopesar eso. Un niño en el vientre, y del cielo un ángel autorizado le dice: ese niño que está en tu vientre, le dijo a María en este caso, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Además le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y además le dijo: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué bendición! ¡Qué salutación! ¡Qué manera! De esa forma, hermano, ella entendió, hermanos, quién le estaba hablando. Era un ser celestial, era algo sobrenatural que caía entonces sobre María. Hermanos, de alguna manera todos en alguna forma hemos oído hablar de Cristo, hemos entendido quién es Él y hemos tomado decisiones respecto a Jesús. María es un ejemplo precioso. María escuchó que el ángel le dijo: y sobre ti vendrá el Espíritu Santo. Porque ella inmediatamente le preguntó al ángel: ¿y cómo se hará esto? Ella le dijo al ángel: pero ¿cómo podrá ser que yo resulte embarazada si yo no conozco a ningún hombre? Yo no conozco hombre alguno. Y la respuesta del ángel fue: ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Y luego María entrega esa declaración ejemplar, preciosa. Cuando uno encuentra a Jesús, cuando uno sabe qué hacer con Jesús, esta es una respuesta, hermanos, totalmente acertada y maravillosa para ustedes y para mí. María le dijo al ángel: he aquí, versículo 38 dice: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo según y conforme a tu palabra. Eso le implicaba a María varias cosas. En la época bíblica, hermanos, en este caso una señorita como ella, María, comprometida en los lazos del matrimonio, y ahora resultaba embarazada, fíjese. Le iban a aplicar la pena capital, la iban a matar, la iban a apedrear. Era una mujer indigna, pero ella escuchó eso de parte de Dios y de una vez comenzó a tomar decisión. Y ella dijo: bueno, hágase en mí conforme a tu palabra. Esa es la decisión que en alguna manera, en algún día y forma, historia de su vida, si no la ha tomado, usted la va a tomar.
¿Qué hace con Cristo? Aquí todos los que estamos en esta tarde hemos ya tomado una decisión. ¿Quién es Jesús para usted? Ahora, la Escritura enseña, hermanos, la Biblia enseña que el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 16, Él llamó, hermanos, a sus discípulos y les preguntó, oye, ¿qué opinión tiene la gente de mí? ¿Qué dicen la gente de mí? Y los apóstoles le contestaron al Señor, le dijeron, bueno, algunos están diciendo que tú eres Elías. Algunos otros están diciendo que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor Jesucristo dijo, y bueno, ¿y ustedes qué opinión tienen de mí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y entonces fue cuando el apóstol Pedro, hermanos amados, le respondió y dijo quién era entonces, hermanos, el Señor Jesús, el Hijo Santo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Todos estamos en esta tarde aquí, hermanos, teniendo la experiencia. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Esta es una Navidad, esta es una época memorable en la vida del mundo. El mundo sabe, de alguna manera, aún los escépticos, los incrédulos, ellos saben, hermanos, que en este tiempo de Navidad algo sucedió. Por lo menos tienen que aceptar que hay un libro que se llama la Biblia y que habla de un tal Jesús que nació allá en Belén, que hace muchos años, que hacía milagros, que era muy bueno, y que hay una multitud enorme de gente en este planeta que están creyendo en Él, que han decidido qué hacer con Jesús. La Navidad nos anuncia a todos nosotros, a todo el mundo, amados, de eso. Jesús, el Hijo de Dios, un día vino a esta tierra. Un día Él, siendo igual a Dios, no tuvo cosa como a qué aferrarse, dice la Biblia, sino se despojó de toda su gloria y vino y se hizo hombre, y en esa condición de hombre se hizo sirviente, y en esa condición de sirviente fue hasta la muerte, y no cualquier clase de muerte, muerte de cruz. La Biblia dice que por esa causa o razón el Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre a Él que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué hacemos con Jesús? La pregunta que tenemos delante es, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Qué hacemos? Este asunto a esta época del año de Navidad nos está preguntando fuerte quién es Jesús para nosotros. Aquí tenemos el ejemplo de una niña virgen. Nos da un ejemplo maravilloso. Ella tomó la determinación y ella dijo, he aquí la sierva del Señor, y hágase conmigo conforme a tu palabra. Hay otro hombre, hermanos, o varias personas más, pero quisiera referirme a otro hombre, a un hombre, y este se llama José. El esposo mismo, hermanos míos, de María. Estaban comprometidos en los lazos del matrimonio. José se da cuenta que su novia está ahora creciéndole la pancita, ¿no? Y no han tenido relaciones sexuales ni nada. Ese es el cuadro que José está viendo. Él no ha tenido relación sexual con su novia, su esposa, todavía, y está ya ella esperando. Entonces, ¿de qué viene eso? Pero la Biblia dice que José era un hombre justo. Y él dijo, yo voy a quedar callado, yo no voy a decir nada. Voy a estarme quieto en eso. Y el relato bíblico entonces dice la Biblia en Mateo 1:19 que como él era justo, entonces, hermanos, en el versículo 20 de Mateo 1:20, ahí la Biblia dice que entonces el ángel le dijo en un sueño, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Llamará su nombre Jesús, y a él se le dijo, ese nombre Jesús, dice la Biblia, quiere decir porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No en sus pecados, por favor, sino de sus pecados. Hay poder en Jesús para ser libre del pecado. Hay vida nueva en Él, hermanos. Él tiene todo el poder para ayudarnos. Entramos en eso cuando conocemos a Jesús y Él viene a nuestro corazón. Hay poder para vencer, hermanos. Amén. El poder, hermanos amados, del pecado no se enseñoreará de nosotros, dice la Escritura,
porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Podemos vivir una vida limpia y santa y pura delante de Dios, hermanos, porque hay poder en el nombre de Jesús. El pecado no se enseñoreará de nosotros, hermanos, Romanos 6:11, porque, hermanos, el pecado está derrotado y está vencido. Eso es conocer a Jesucristo. Eso es tomar la decisión de amarle y de servirle a Él todos los días, hermanos, de nuestra vida. Para José, el esposo de María, implicó entonces, hermanos, el recibir, el ver, hermanos, él ese caso de su novia que estaba embarazada y aceptarla como tal. Un ángel en sueños le dijo: no tenga temor, y él la recibió como su esposa, hermanos. La escritura dice claramente en Mateo 1:25, él no la conoció, él no tuvo relación con ella, sino hasta que nació el unigénito Hijo de Dios. El primogénito de María, pero el unigénito Hijo de Dios. Eso es muy claro en las Sagradas Escrituras. Pero nos fijamos, hermanos, que José tomó una decisión frente, hermanos, al hecho de Jesucristo. Él resolvió el asunto, hermanos amados, aceptando por la fe lo que el ángel le estaba diciendo. Ahora mire, es por la fe, hermanos, que esta tarde estamos aquí. Es por la fe en el Señor Jesucristo, en su gracia poderosa y santa, que un día vamos a llegar al cielo. Amén, hermanos. Es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pero usted no vio eso, ni yo tampoco. Usted solamente ha leído las Sagradas Escrituras que dice que hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Es eso lo que dice. La Biblia enseña, Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Somos salvos, hermanos. Vamos al cielo, alabado sea Dios. Cuando nos enfrentamos con esa realidad, entonces reaccionamos. Entonces tomamos la determinación de amar al Señor Jesús, de servirle por siempre, de caminar de la mano con Él, hermanos, de nunca jamás hacer nada contrario a su bendita voluntad. Nos entregamos a esa santa voluntad. Y es lo que José, hermanos, el esposo de María, recibió. El ángel le dijo: y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Pero la Biblia dice también, Isaías había proclamado eso, el profeta Isaías, cientos de años atrás, hermanos, unos 800 años atrás, que Jesús se llamaría Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Era una revelación muy grande. Dios está con nosotros. Por eso esta tarde tenemos la certeza que el Señor está aquí. Amén, hermanos. Él dijo luego: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo aceptamos? Por la fe. Creemos, hermano, esa verdad. Amén, amado. Usted puede creer que el Señor está aquí. Amén, hermanos. Eso modifica nuestra manera de pensar, de actuar, hasta de sentarnos, hasta de vestirnos, hasta de estar aquí en este lugar, hermanos, porque creemos que el Señor está aquí. Por eso levantamos las manos, por eso alabamos a Él con libertad, por eso le decimos: todo se lo debo a ti, Señor, porque creemos, hermanos, que el Señor está presente. Él lo ha dicho, Él lo ha prometido. Amén, hermanos. José recibió esa revelación maravillosa. Dios con nosotros. El profeta, el apóstol Juan, él dice, inicia su libro diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego él dice, hermano, en el versículo 14 de Juan 1:14, él dice: y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, Hijo, lleno de gracia y lleno de verdad. El Dios del cielo se hizo humano. El Dios del cielo se vino a esta tierra. Es la Navidad, hermanos. Es la reacción más linda que podamos tomar: creerle, creer en Él, confiar en Él, hacer que esta Navidad, hermano, entonces el Señor nazca también aquí en nuestro corazón. El que no le ha recibido, que le reciba por la fe. El que no tiene la bendición de tener a ese Cristo vibrante, vivo en su vida, que abra su vida y su corazón a Él y le reciba y comience a caminar con Él, de la mano con Él, hermano, hasta el último día de su vida, amados. José creyó, hermanos, el mensaje que estaba recibiendo.
Qué buena Navidad. La Navidad para ustedes y para mí está aquí presente. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, hermanos amados. Otro grupo de personas que resolvió muy bonito y muy especialmente eso fueron los pastores. La Biblia dice de ellos, hermanos, los pastores eran unos señores del campo, unos campesinos, unas personas quizás de una cultura pequeña, poca. No eran filósofos, ni grandes pensadores, ni sabios probablemente. Eran gente de una humilde manera de vivir. Pero a ellos, hermanos, el ángel del Señor, un ángel del Señor dice, a ellos se les presentó un ángel del Señor. Y a ellos les dijo a ellos, no tengan temor, le dijo el ángel a ellos, no tengan temor porque les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que hoy nació en Belén, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ciertamente, hermanos, la Biblia dice, el profeta Isaías cientos de años atrás, en el capítulo 9 de su libro, él dijo, no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que estaban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La llegada del Señor Jesucristo a este mundo trajo la luz del cielo. La llegada de Cristo al corazón del hombre alumbra. Jesús bien dijo, hermanos míos, en el capítulo 8 de San Juan, en el versículo 30, él dijo, que yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tener a Jesús entonces es tener, hermanos, la luz de la vida. Amén, hermanos. Es vivir de la mano con Él, hermanos, y estos pastores recibieron, hermano, esa noticia. A ellos el ángel les dijo, les voy a dar una señal. Ustedes van a hallar al niño envuelto en pañales en un pesebre. Y los pastores reaccionaron. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Creer el mensaje. Ellos dijeron, vamos a ver lo que el ángel nos dijo. Y fueron donde estaba María y José y encontraron al niño. Y comenzaron a hablar, a testificar lo que el ángel les había dado. Y la gente dice que ellos se maravillaron. La gente se maravilló de oír lo que los pastores decían. ¿Cuál es la reacción suya? ¿Cuál es la actitud suya y mía respecto a Jesús? Quisiera terminar esta tarde diciéndoles que cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años, era un niño, dice la Escritura, hermanos, que Él fue al templo. Y ahí en medio de los doctores de la ley comenzó a hablar. Y estos doctores, estos sabios de la época, comenzaron a escuchar a ese niño hablar. Y les llamó tanto la atención que comenzaron a hacerles preguntas. Y él les contestaba con tal sabiduría, hermanos, que ellos se admiraban. Y quedaron así. ¿Sabe cuál fue la reacción de ellos? Teniendo a Jesús ahí, mirándole ahí, hermano, a frente, se maravillaron. Y eso es todo. Hay gente que viene y está, hermanos, en este planeta Tierra maravillada. Uy, la Biblia, wow, tremendo libro. He oído decir que la Biblia, he oído decir que dicen que la Biblia dice. Están maravillados de la Biblia. Están maravillados, hermanos, de las cosas buenas, dicen ellos. Están absortos, hermanos, de ver muchas cosas buenas. Y piensan así, pero eso no salva a nadie, hermanos. Agripa, ese rey Agripa de la historia, él le dijo a Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Falta un detalle pequeñito, un pelito, y un detalle, una pequeñísima luz y ya soy salvo. Pero no es salvo. ¿Cómo reacciona la gente, hermanos amados? La gente tiene muchas reacciones al frente de Jesús. ¿Cómo es la reacción suya y mía? Hay gente que reacciona positivamente y tiene a Cristo en el corazón y le ha recibido entonces, hermanos, por la fe. Hay unos magos que vinieron del oriente, dice Mateo. Ellos llegaron, hermanos amados, de lejanas tierras, como dice la Escritura, eran unos magos. No sabemos si son 3 o 4 o 10 o 5. Asumimos, y los historiadores y estudiantes de la Biblia dicen que fueron 3, por eso de que ellos entregaron oro, incienso y mirra. De todas maneras, estos personajes no eran brujos. Eran personas, hermanos, filósofos, grandes sabios, pensadores,
estudiaban las estrellas y todo eso, y un día encontraron que había algo sobrenatural, algo raro, una estrella que brillaba más o qué sé yo. Y ellos, por insinuación naturalmente de Dios, ellos llegaron, hermanos, a Jerusalén indagando dónde está el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa fue la reacción de ellos, de estos grandes pensadores de la época. Al Señor Jesús se acerca el filósofo, el pensador, el hombre humilde, el del trabajo, el hombre, la mujer, la señora, y cada uno tiene una reacción, hermanos. Y ustedes tienen una reacción, yo tengo una reacción al Señor. Yo tomé la mejor de todas, aceptarle a Él como el Señor y Salvador de mi vida. ¿Cuál es la reacción suya? ¿Cómo está su Navidad? La Navidad depende de quién es Jesús para usted. Y como le dije al comienzo, usted ya tomó una decisión. Su actitud dice que usted ya tomó una decisión. Antes de morir es importante tomar la mejor de todas. El ejemplo de María es sin igual. María dijo: Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Gracias a Dios por María. Amén. Gracias a Dios por esa mujer, hermanos, que nos da tanto ejemplo. Gracias a Dios por José, este hombre que le creyó, hermanos amados, al Señor. Gracias a Dios por esos humildes hombres pastores, hermanos, del campo, que creyeron también el mensaje de Dios. Tristemente, hermanos, aquellos que no aceptaron, hermanos, que nunca podrán disfrutar de lo que de tener a Jesús en el corazón. Termino diciéndoles en esta hora que la decisión que usted ha tomado es importante. Usted ya decidió, Jesús es el Señor de su vida. Jesús nació ya en su corazón. La Navidad, ¿qué es para usted? ¿Qué significa la Navidad? Espero que usted esta Navidad haga lo mejor de Dios para su vida. Usted pueda recibirle a Él y decidir y tomar la decisión. Déjeme decirle una cosa final. La decisión que uno tome no la toma uno nunca por emoción. Uno nunca toma una decisión de esta altura, porque estoy emocionado, ¿no? Estoy tan emocionado que voy a tomar una decisión respecto a Cristo. Tal vez no sea suficientemente fuerte. Tal vez usted necesita es tomar una determinación de amarle y de servirle a Él con emoción o sin emoción. Es una determinación de su corazón de servir y de amar al Señor Jesús. Hace unos años entregué mi vida a Cristo. Yo era un muchacho joven y muy guapo era yo. Ese día encontré a Jesús. Vine al altar, entregué mi vida a Cristo. Me acuerdo tanto, hermanos. El hermano que me guió en esa oración, él dijo: Dios, escribe el nombre de este muchacho en el libro de la vida. Y yo le dije: Dios, si yo en algo puedo servirte, Señor, aquí tienes mi vida. Yo no tengo otra cosa que más ofrecerte. Y le entregué mi vida al Señor. Creo que no me he arrepentido nunca de haber tomado esa decisión, de hacer que Jesús naciera por primera vez en mi vida, en mi corazón. Y hasta el día de hoy, Él es el Rey de mi vida. Le amo con todo mi corazón. Y espero que usted lo pueda disfrutar de esa manera también. Cierre sus ojos, vamos a orar.